Bienvenidos a todos los que estáis aquí presentes y a los que lo estáis viendo indirectamente o lo vais a ver en diferido. Hoy comenzamos la tercera sesión de esta lectura del último trimestre, que bueno, la estamos antecediendo con el capítulo sexto inédito del Capital. Y bueno, hoy continuamos esta parte que se refiere al proceso de producción. Entonces, hoy hablaremos de lo que se contiene en las páginas 26 y 58 de, como ya decía, el capítulo inédito del Capital, el capítulo sexto, editado pues por Ediciones del Pensamiento Socialista. Bien, lo he sintetizado más o menos bajo temas que tienen una linealidad dentro del texto, ¿no? Que han aparecido de forma cronológica, diríase. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que sería el proceso laboral, en el cual se nos dice que en el proceso laboral, en la forma de producción capitalista, todos los medios de producción aparecen en posesión del capitalista, incluida la capacidad de trabajo del obrero, es decir, que el capitalista es poseedor del obrero como tal y poseedor de su proceso de laboral, de su consumo del capital vivo. Por lo tanto, aquí el productor ya no aparece, digamos, como podría aparecer un artesano, en cierta medida libre y capaz de tomar ciertas decisiones sobre su proceso laboral. No, aquí debe seguir unas órdenes que las va a dar el capitalista, que es el dirigente de este proceso. Aparece también la idea de la centralidad del trabajador. Se nos dice que es el proceso más esencial del proceso de trabajo. Esto aparece en la página 28, por si alguien lo quiere comprobar. Evidentemente, para Marx, el trabajo vivo es aquel que genera el trabajo, la riqueza, y que pone en acción los medios de producción, el trabajo objetivado. Entonces, en ese sentido, si no hubiera trabajador, si no hubiera un trabajo desempeñado por una fuerza humana, pues no habría ningún tipo de riqueza social ni de proceso laboral o productivo. Se nos dice que el trabajo es una cualidad eterna de la humanidad, que es algo que existe con independencia del proceso de producción capitalista. Es decir, que en sí y para sí, bueno, pues no depende de este proceso de producción capitalista. El capital aparece después para acaparar, ¿no? Para hacerse con el control de este proceso de trabajo. Pero el proceso de trabajo es algo que es eterno y propio de la humanidad, en ese sentido, ahistórico. También se nos dice una cuestión interesante, que bueno, no se incide mucho en ella, pero se menciona, y es que hay una prueba de fuego en la sociedad para que todo proceso laboral, todo proceso de trabajo, se realice y se valide socialmente, que es la venta. Aquí habla de prueba de fuego, en otros lugares habla de salto mortal de la mercancía. Entonces, con esta riqueza literaria, pues nos da una idea de cuán importante, ¿no? Y cuán complicado puede llegar a ser este elemento del proceso, que sin embargo, como ya digo, aquí no lo trata en profundidad. También se nos presenta una confusión que es muy común entre los economistas, y en esto pues Marx hace cierta incisión, y es que el capital aparece como, perdón, los medios de producción aparecen como capital, pues como si fuese aquella su forma natural. Es decir, por naturaleza pareciera que la maquinaria empleada en el proceso de producción, las materias primas consumidas e incluso el propio trabajo, fueran como tales capital. Esto, no obstante, es falso. Ni tampoco, nos dice Marx, el oro o la plata son por naturaleza dinero. O, como apareció en una cita anterior, un asiento tapizado de terciopelo tampoco representa un trono por naturaleza, solo bajo ciertas circunstancias. Por lo tanto, tenemos que la definición capital no se aplica a los medios de producción en sí para sí, sino que se aplica a los medios de producción dentro de un contexto social específico, bajo ciertas circunstancias. Las circunstancias son históricas. Aquí en este capítulo pues veremos varios elementos de los cuales Marx nos habla de cierto proceso, cierta génesis y evolución del capitalismo en un nivel histórico. Bueno, entonces la confusión tiene su origen en que estos economistas capitalistas han llegado al análisis y al conocimiento del proceso de producción capitalista, que es el que ellos, con el que ellos conviven, presumiendo sus partes elementales como partes propias y originarias del mismo. Es decir, presuponiendo este como un proceso eterno y presuponiendo que la función de los medios de producción no es el propio proceso de producción, sino lo que más descubrirá como el proceso de producción de plusvalía. Es decir, se concibe o porque los medios de producción en el capitalismo funcionan como succionadores de trabajo, como elementos para enajenar trabajo a los trabajadores, porque eso se da así en las circunstancias históricas del capitalismo,
ellos, por error, confunden la realidad de estos medios de producción con capital y asimilan el capitalismo como una forma de producción eterna. Lo que era eterno era la necesidad de la humanidad de trabajar. Lo que no es eterno es el modo de producción capitalista, que los medios de producción y el trabajo vivo aparezcan como capital. Que los medios de producción y la materia prima, como ya digo, aparezcan como capital, no quiere decir que lo sean en sí para sí. Es decir, ellos no están hechos para funcionar como capital, sino que están hechos para coludir con una forma de trabajo específica en un proceso laboral específico, ¿no? Para producir un valor de uso particular, y tampoco lo son en sí, porque en sí pues ellos lo que representan son productos, ¿no? Digamos, pues compuestos de cierto tipo de materiales, con tal forma específica, etcétera. Como ya digo, pues con un objetivo que no es el de crear más dinero, que no es el de explotar trabajo, sino que realmente el objetivo propio de la máquina sería realizar su particular empleo, ¿no? en la producción de un producto, de un valor de uso. ¿Qué es lo que sucede de esta forma? Que, claro, el capital se presenta en esta relación capitalista, es decir, los medios de producción y la materia prima, la maquinaria, etcétera, se van a aparecer en la sociedad como capital. Y al hacerlo de esta forma, el trabajador ya no es dueño del proceso laboral, como decíamos antes, que es el capitalista, sino que además el trabajador ya no sigue, digamos, las dinámicas que él mismo se impone en el proceso, sino que sigue las dinámicas impuestas por la máquina, impuestas por el consumo de materias primas, etcétera, o sea, por la entrada de materiales, etcétera, etcétera. Pareciera que los propios elementos de producción se anteponen frente a las necesidades y la vitalidad del trabajador, que lo subsumen. Marx cita en varias ocasiones una frase de Goethe que viene a decir algo así como que el amor está dentro del cuerpo. Entonces pareciera que un amor entra dentro del cuerpo de los materiales y los medios de producción. Ese amor no es otra cosa que un espíritu, que es el espíritu de las relaciones de producción capitalista, que demanda que no todo el trabajo sea pagado, que haya un plus trabajo y que ese plus trabajo aparezca con la forma de plusvalía más adelante. Es decir, que el trabajo no se remunere por el valor de su producto que él mismo produce, sino por su capacidad de trabajar. Bien, aquí algunas citas que he recopilado, una ya la mencionaba anteriormente, y bueno, citas que he recopilado en las que se habla de esta idea de por naturaleza, pues nos dice, y en concreto denuncia a Proudhon, cómo estas ideas de por naturaleza llevan a Proudhon puesto que él no comprende el proceso de producción capitalista ni su objetivo final, pues le llevan a una visión de un capitalismo idílico, y por lo tanto él nos dice que el problema de algunos socialistas, pues está refiriendo a Proudhon, como ya digo, es que nos hablan de un capitalismo sin capitalistas. Por lo tanto, caen en esta idea de que por su naturaleza el proceso de trabajo es un proceso de trabajo capitalista y que por su naturaleza los medios de producción son, son capital. Y esto es inexacto. No se trata de tener una sociedad mercantil en la cual no hay, digamos, súper ricos, sino que somos todos pequeños productores. Eso sería un retroceso en el desarrollo de las relaciones de producción sociales, en el avance histórico de las mismas. O sea, realmente tenemos que plantearnos con la multiplicidad de modelos de producción cuál es el que se adecua mejor, más exactamente, al nivel técnico y a las necesidades sociales, no a lo que sucede en el capitalismo, que es lo que tenemos en este caso, las necesidades de explotación, de acumular capital. Pero bueno, la idea fundamental aquí, como ya digo, es que este blog no es de los economistas en general, sino también específico de algunos socialistas, ¿no? Pues en este caso se menciona a Proudhon, el cual, bueno, pues sale bastante mal parado en este texto de Marx, el cual en un momento dice la mierda de Proudhon, en otro momento dado le tilda de charlatán, porque no entiende la diferencia también entre lo subjetivo y la idealidad, siendo esta última algo que es objetivo. En esta frase de Marx, en este aserto que hace por aquí, esta idea se ve también bastante bien reflejada. Nos dicen, y el dinero y el capital son cosas, no son cosas. El dinero se expresa en oro y plata, en los manuscritos de Marx, pero no es el oro y la plata por su naturaleza dinero. Y lo mismo sucede con el capital. Son relaciones sociales que se conjugan, ¿no? Que se construyen en una sociedad con un desarrollo histórico específico y que dan sentido, digamos, entretejen con las relaciones de producción reales y entretejen este tipo de ideas
que a pesar de ser ideas, son objetivas para todos, para esa sociedad. Por lo tanto, no se puede decir que esto sea algo subjetivo a secas, no, es algo que es objetivo. Otra cosa es que pertenezca, como ya digo, a este mundo de las relaciones sociales y de cómo el ser humano concibe su entorno. Se nos dice que el proceso de producción capitalista, ya volviendo a algo más específico, está compuesto pues, por dos procesos que son autónomos y que se corresponden a esferas diferentes. Uno de estos procesos es que se da en la esfera de la circulación y es fundamental porque es la compra del trabajo vivo como elemento de producción. No se compra realmente el producto del trabajo del obrero, porque en ese caso estaríamos hablando de una relación entre productores, se compra en cambio la capacidad de trabajar. Lo que no se compra no es el trabajo per se, sino las posibilidades que tiene una persona de trabajar, su tiempo, el gasto que en ese tiempo puede hacer de fuerza física, entiéndase física en un término general, no estrictamente de gasto de kilocalorías. Entonces, tenemos que este elemento es fundamental y más adelante veremos por qué encuentra ahí la conflictividad. Pero bueno, si concebimos por qué se nos habla primero de este proceso, pues es evidente, el capitalista representa el dinero en el mercado y como bolsa de dinero él va a comprar unos medios de producción y en este caso una capacidad de trabajar, que es la del obrero. En segundo lugar, que es el del verdadero, digamos, momento fundamental en el sentido en el cual es allí donde se crea la riqueza, es decir, es el momento en el que aparece el incremento de valor en el producto del proceso laboral y por lo tanto es donde se puede extraer una plusvalía, ¿no? un plus trabajo, pues es el consumo de la capacidad de trabajo. Es decir, cuando el trabajo vivo se pone en funcionamiento bajo la tutela del capitalista para obtener un valor de uso específico que, bueno, luego será llevado a la venta. Llama la atención que en este proceso explicativo más nos habla, empezando por la circulación y luego se pasa a la esfera de la producción, cuando realmente la más importante es la de producción, y luego más tarde no pasa al momento de la venta, que es la vuelta a la esfera de la circulación. Aquí, en el nivel que trabaja, parece ser que esa venta pues no le resulta importante para explicar lo que está explicando, que es la producción capitalista. Sí le interesa, en cambio, explicar la relación específica que se da en ese momento entre el intercambio entre capital, o sea, entre trabajo y capital. Entre que el capitalista compra el trabajo vivo y que el obrero se vende para el capitalista. Este proceso de compraventa es un intercambio de equivalentes, como todos los intercambios que se dan en el proceso de producción capitalista. Esta es la lógica del mismo modo de producción, que el hecho de que las mercancías se vendan por su valor. ¿Qué sucede? Que realmente, dado que el trabajador se presenta como un desposeído, puesto que no tiene medios de producción, y el capitalista que hace de comprador se presenta como un poseedor, pues aquí tenemos una contradicción que va a ser fundamental más adelante, o sea, inmediatamente más adelante realmente. Tenemos que aquel que representa el dinero al comprador, el capitalista, es en la sociedad un poseedor. Y aquel que representa a la mercancía, a la posesión, al vendedor, es realmente un desposeído, alguien que solamente posee su capacidad de trabajar. Ahí está el quid de la cuestión. Por eso el capitalista puede comprar la capacidad de trabajar y no lo que realmente produce esa capacidad de trabajar, no compra por su valor realmente el producto del trabajo. Por lo tanto, hay un intercambio desigual entre trabajo y capital. A pesar de que lo que se compra en el mercado, es decir, la capacidad de trabajar, es equivalente a lo que se paga por ella, el salario. En otros apartados del capital y también en este texto se ha mencionado la determinación del salario, se ha mencionado que representa exactamente el valor de esta capacidad de trabajar y que su carácter es social. Aquí, bueno, no incidiré más. El resultado al final es que el trabajo muerto, la propiedad, el trabajo objetivado, se va a anteponer y se va a enfrentar al obrero en el intercambio. No solo en intercambio, ya hemos visto que también en el proceso laboral. Entonces, se va a generar una dinámica en la cual continuamente los medios de producción aparecen como más importantes
que el obrero. Se anteponen como algo más fundamental, cuando realmente sabemos que eso es un sinsentido. Volviendo a la idea del salario, el salario se compone por medios de subsistencia. En cierto momento más nos dice que incluso sería importante atender el consumo que hace el obrero de estos medios de subsistencia, porque son vitales en que al día siguiente, o los meses siguientes, o los años siguientes, pues pueda acudir a trabajar con una productividad que es presupuesta, ¿no? que es necesaria para que se desarrolle el proceso de producción dentro de los cauces capitalistas. Entonces se nos dice, de forma curiosa, que lo que hace el capitalista al comprar al obrero es incorporarlo a los medios de producción. No es que los medios de producción sean usados por el obrero, sino que más bien el obrero es otra materia prima que se añade ahí a la máquina para que se le pueda enajenar ese trabajo, para que pueda crear eso que se llama a veces valor añadido y de esta forma pues tener una ganancia a la hora de vender esa mercancía en el mercado. Los medios de subsistencia son para el capitalista un capital, es decir, son una acumulación de riqueza social que puede servir para acumular más riqueza social, es decir, para obtener una plusvalía. Son medios que pueden servir para poner en funcionamiento este proceso de valorización del capital de acumulación. En cambio, para el obrero son meras mercancías en el sentido de que son meros valores de uso. El obrero no disfruta del beneficio de emplear sus medios de subsistencia como capital. No puede coger su salario y reconvertirlo en un capital funcional. De hecho, si atendemos a la economía actual, pues sí que es cierto que hay autores que hablan que los trabajadores tienen cierta participación en el ahorro, pero incluso aunque tengan cierta participación en el ahorro, es decir, que no consumen todo su salario en alimentos, sino que parte de lo mismo lo pueden guardar y acumular para invertirlo como capital en teoría, a pesar de que ahora hay economistas que nos hablan de esto, también nos mencionan otros economistas que esta capacidad de ahorro es desdeñable. Es decir, que no sirve para acumular un capital para nada, digamos, importante. No sirven para acumular un capital que te permita vivir como capitalista. Así que incluso con estas dinámicas que han surgido en las últimas décadas, en las cuales pues, ha podido haber una mejora de la productividad y por tanto una mejora de la acumulación en forma de ahorros para los trabajadores, ¿no? De que les quede un excedente sobre su salario, aún y todo, esto no les permite formar un capital. Así que la idea fundamental, de nuevo, los desposeídos quedan socialmente excluidos de los beneficios sociales que aporta tener un capital, que aportan que ciertos medios de producción acumulados en cierta cantidad y manera puedan servir como capital y dar un rendimiento. Allá por la página 36, aunque también en otros lugares nos aparece, como la 38, por ejemplo, nos parece esta idea del fetichismo. El fetichismo que aquí se identifica con relaciones que se dan entre las personas, entre las personas, pero que en la sociedad se expresa como relaciones entre cosas. Es decir, aquel que es poseedor de un capital aparece digamos, en la sociedad como un capital. Es decir, aquel que posee el capital es la personificación del capital. Una persona que va a jugar de acuerdo a los intereses y de acuerdo al rol que le imprime, digamos, la función de capital. Por tanto, y por contrario, ¿no? El obrero va a aparecer como la función del trabajo vivo, la función del asalariado, del salario. No se trata al obrero como una persona, se lo trata como una mercancía. Y el capitalista, de nuevo, aparece potenciado por esa cualidad que le dábamos a los medios de producción. Es decir, el capitalista aparece como poseedor de medios de producción, lo cual le hace, los cuales funcionan bajo su personificación específica, su relación social como capital. Entonces, este fetichismo, como ya digo, es la cosificación de las personas y la dotación de las relaciones sociales como relaciones entre cosas, la personificación de las cosas. Las cosas aparecen con una forma ideal que no es la que les corresponde en sí para sí, sino que es la que una sociedad específica les ha dado, el papel social que se les ha otorgado. Este papel social que se le otorga a las cosas, esta existencia supranatural, que está fuera de su naturaleza, digamos, objetiva, o más bien inmediatamente material, bueno, pues son
fuerzas autónomas. Es decir, el hecho de que se personifiquen las cosas les da un poder ideológico, en cierta, bueno, sí, ideológico, el cual les hace enfrentarse a las personas e incluso subsumirlas, ¿no? Someterlas, introducirlas en una dinámica específica. De nuevo, el mejor ejemplo de fetichismo, en otro punto lo cita Marx, es el del dinero. Evidentemente, una moneda de oro o 500 euros en la cuenta, como tal, no son nada. En la cuenta son números en la pantalla de un ordenador y en tu mano es una cantidad de oro, que es un metal que, bueno, es un buen conductor, pero que como tal, pues no te va a servir para alimentarte. Es solamente la forma en que nosotros vivimos en la sociedad, es decir, cómo nos relacionamos entre personas, lo que les da a estos objetos ese valor y esa funcionalidad como riqueza social. Eso es un fetichismo muy claro, ¿no? Es el fetichismo más evidente, el del dinero. Y evidentemente cuando desahucian a alguien de su casa, cuando alguien tiene problemas para pagar la luz o para tener calefacción en casa todo el invierno, o la razón que sea, o tiene que buscarse un piso más barato porque no le llega el salario, cualquier razón, todas estas circunstancias en las cuales las necesidades vitales de una persona, que podríamos incluso ver como mínimas dentro de los conceptos que manejamos de dignidad, son violadas porque el dinero se está anteponiendo a la realidad social, ¿no? A la realidad a la realidad material en que vive la sociedad y lo que pues hemos podido alcanzar, ¿no? Y crear, digamos, una sociedad pues más rica en ese sentido y por lo tanto cuando estas posibilidades se ven limitadas tenemos uno de estos problemas del fetichismo del dinero que genera esta sociedad. En todo caso, bueno, de nuevo, otra cita que he recopilado de acuerdo, en concordancia con esta idea del fetichismo que aparece aquí repetida, nos dice: las condiciones materiales necesarias para la realización del trabajo están enajenadas al obrero mismo. Es decir, que el obrero ya no es poseedor de las mismas, no tiene la misma conciencia sobre las mismas de que él sea su poseedor, ni mucho menos. Más precisamente, se presentan ante el obrero como fetiches dotados de una voluntad y un alma propias. Entonces, estas fuerzas, que como ya digo, las crea la idealidad de la sociedad, se enfrentan a las personas como si fuesen elementos vivos de supina importancia, de mucha importancia. Y es que las mercancías, el hecho de que las mercancías figuren o sea, las mercancías figuran como compradas de personas. Los medios de subsistencia de los que antes hablaba, lo que hacen realmente, el salario, lo que hace realmente es comprar a la persona. Digamos, el sometimiento del individuo como asalariado, como desposeído, no solamente al proceso laboral capitalista, sino a todas las dinámicas que este modo de producción supone, pues lo ponen así de avasallado, en el sentido de que él es comprado por las mercancías, él no es poseedor de las mercancías, ellas son poseedoras de él. Él depende del proceso de producción mercantil y debe conseguir un salario para vivir, de otra forma, pues no podrá comer, no podrá pagar el gas o le echarán de su casa. Más adelante se llega a lo que llama en un momento dado la génesis del capital mismo. Y nos empieza ya a hablar de Marx, evidentemente, de lo que sería la subsunción. Bueno, va entrando ya en lo que veremos en el siguiente capítulo, la subsunción formal y real del proceso de producción. En todo caso, se nos dice que de los elementos fundamentales y que forman parte de esta génesis del capital, tenemos por un lado que la capacidad de trabajar, es decir, la capacidad de trabajar de los trabajadores, es decir, los propios trabajadores, trabajo vivo, se presentan en la sociedad de continuo, es decir, constantemente como una mercancía. Esto es una premisa del capital. Ya antes del capitalismo, esto tenía que aparecer para que pudiera existir el capitalismo. Pero además es un elemento constituyente del mismo, como hemos visto. Si el trabajo no fuera una mercancía, si no se produjera este fetichismo por el cual se produce una cosificación de las relaciones sociales y el trabajo puede venderse no por el valor de su producto, sino como mercancía, por su capacidad de trabajar, es decir, si los trabajadores no fueran desposeídos, sometidos a las lógicas del trabajo acumulado del capital, pues no podría extraerse un plus trabajo. Es decir, no podría operarse esa diferencia entre capacidad de trabajar y su precio,
y el valor del trabajo realmente efectuado. Y, evidentemente, no solamente es una premisa y un elemento constituyente, que la capacidad de trabajo aparezca como mercancía, sino que es un resultado continuo. Es decir, el sistema no hace otra cosa que crear desposeídos, crear continuamente gente que está en la necesidad de lanzarse al mercado laboral como mercancías. Es decir, gente que para sobrevivir tiene que lanzarse a un mercado, que es el mercado laboral. No es que existan alternativas laborales dentro de la sociedad que permitan, digamos, una gestión de la producción pues realmente diferente a la que nosotros vivimos. En segundo lugar, se centra en lo que es el proceso real de producción, donde los medios de producción, estos elementos que hemos dicho que en sí para sí no tienen por qué ser por naturaleza capital, aparecen como medios que sirven para succionar trabajo, es decir, para extraer trabajo enajenado, extraer plus trabajo. Por lo tanto, como ya veíamos anteriormente, pareciera que esa es su función. Cuando el capitalismo lleva ya unas décadas funcionando, pues parece que lo lógico es que si tú tienes un tractor para arar el campo, ese tractor tenga una función de succionador de trabajo ajeno. Estas dos dinámicas fundamentales del capitalismo dan igualmente dos resultados. El primer resultado ya ha sido explicado, que como aparece el trabajo como una mercancía, es decir, como el trabajador vende su capacidad de trabajar, esto resulta en que a la hora de intercambiar capital y trabajo, tenemos que el capital se lleva la mejor parte, es decir, que hay un intercambio desigual en este caso. Intercambio desigual, como ya digo, entre las esferas sociales que representan el capital y el trabajo, los capitalistas y los trabajadores. Y en segundo lugar, que los medios de producción son herramientas de ese proceso. Es decir, los medios de producción que como tal no son capital por sí mismos, en esta sociedad adoptan la forma de capital. El capital hace que, o sea, ellos aparecen a los ojos de las personas como capital y por lo tanto, bueno, pues es como si fueran realmente capital. De esta forma ya, y como ya digo, esto se antecede al próximo capítulo, que es donde se va a tratar específicamente, llegaríamos a las últimas páginas en las cuales Marx nos va a hablar de la subsunción formal y real del capital. Dos tipos de subsunciones que al mismo tiempo están relacionadas con tipos de plusvalía y que están relacionadas con momentos históricos del capitalismo. Tendríamos que la subsunción formal se viene a definir como aquel momento por el cual los medios de producción están subsumidos por el capital, es decir, que están imbuidos por su poder y su lógica, pero en la subsunción formal todavía no están, digamos, alterados, no son alterados por la lógica capitalista, en el sentido de que no se altera el proceso laboral. Tenemos que formas de producir anteriores, como podría ser el trabajo de hilar, ahora aparecen subsumidos a la lógica capitalista y por lo tanto aparecen como un intercambio entre desposeídos y poseedores, como una exacción de trabajo enajenado mediante la venta de trabajo y no del producto del trabajo. Entonces, la subsunción formal presupone la subordinación de formas laborales, de procesos laborales preexistentes del capitalismo, que como tal pues no va a alterar al proceso laboral. Se va a asociar este proceso con los inicios de los primeros estadios del capitalismo, evidentemente con aquellos momentos en los cuales va sometiendo cada vez más esferas de la producción a su lógica. Evidentemente una esfera que antes no era capitalista, cuando primero va a ser tomada por los capitalistas para aplicar esa forma de producir que les permite acumular capital. Después veremos que se van a producir más cambios, pero el primer proceso es la toma de control. Y esta forma que, al no alterar el proceso de trabajo, no va a poder generar plusvalía relativa. Es decir, la única forma que va a tener de aumentar el plus trabajo, el trabajo impago generado por ese proceso laboral, va a ser mediante el aumento de la jornada laboral. Aumento el tiempo de trabajo, por lo tanto, aumento el tiempo de trabajo impago con respecto al trabajo necesario, suponiendo salarios constantes. Por lo tanto, como ya digo, la subsunción formal se asimila a la plusvalía absoluta. En cambio, la subsunción real presupone que no solamente se toma el control del proceso laboral, sino que este se ve alterado, se ve imbuido por las propias lógicas capitalistas. La gran diferencia entre la subsunción formal y la subsunción real es de escala. La subsunción real, digamos, pone en movimiento cantidades de capital
lo que realmente representa materia prima, medios de producción, trabajo vivo, va a poner en funcionamiento trabajadores, materiales, maquinaria, etcétera, en una escala mucho mayor. ¿Por qué? Porque va a modificar el apartado técnico, logístico, etcétera, del proceso laboral con el fin capitalista, que no es otro que el de acumular de forma cada vez más acelerada, el de extraer cada vez más trabajo enajenado. Entonces, esta sería la diferencia de la subsunción formal con la subsunción real. Y tenemos una cita que nos habla de la subsunción inicial a priori, ¿no? Que habla de la subsunción formal y nos dice: el proceso de trabajo se subsume en el capital, es su propio proceso, y el capitalista se ubica en él como dirigente, conductor. Para este es al mismo tiempo, de manera directa, un proceso de explotación de trabajo ajeno. Esto es a lo que denomino subsunción formal del trabajo en el capital, en la forma general de todo proceso capitalista de producción. Pero es a la vez una forma particular respecto al modo de producción específicamente capitalista. Todavía no he hablado de la subsunción real, que de hecho la aborda en una cita, la cita de la página 56, la cita 49, pero ya nos va adelantando que esta subsunción formal es una forma particular. Es la general, pero no representa todas las formas existentes. Y es que se va a asociar a también formas de producción. Tenemos formas de capital. Formas de capital que, por cierto, ya adelanto, preexistían a la relación de capital como tal y al capitalismo en sí mismo. Tenemos el capital usurario, que precedentemente al capital no sería capital, sería mera usura, ¿no? Que representa esta relación de dinero en deprima, es decir, dinero en dinero aumentado. Pareciera que el proceso laboral de los usureros, que no es un proceso laboral como tal, fuera el de crear riqueza de la nada, crear dinero de la nada. Presto dinero y obtengo más dinero. Por tanto, esta es una forma fetichista, bueno, pues por excelencia. El caso es que nos dice que esta forma vamos a llamarle, de producir, aunque no es realmente producir, pero bueno, forma parte de distintos modos de producción que han transcurrido a lo largo de la historia. Bueno, pues esta forma de ganarse el pan lo que permite es medrar gracias a la atrofia, a las malas circunstancias en que se encuentra el propio modelo de producción en que se vive. Es decir, se presta dinero y se consigue obtener, digamos, un beneficio de aquel que se le presta dinero en la medida en que pues, son productores poco favorecidos. ¿Cuál es el problema? Que como este sistema medra en las dificultades del proceso de producción y además no le ayuda a superarlas, sino que muchas veces continúa esa atrofia, ese estado de subdesarrollo del modelo de producción, pues no tiene incentivos en inmiscuirse en el proceso de trabajo y por lo tanto no tiene incentivos en cambiar el proceso laboral, en apoderarse de él y en desarrollar el capitalismo. La usura, como hemos visto en otros pasajes de Marx y bueno, en otros estudios, se puede observar, los banqueros no son mayormente clases revolucionarias, son clases que se aliaban con los señores feudales porque podían incurrir en estas dinámicas de deuda perpetua, con lo cual cada vez más el antiguo régimen dependía de estos señores banqueros y al mismo tiempo otros estamentos de la sociedad pues igualmente estaban bajo su yugo, digamos, pero estos no estaban interesados en cambiar la situación, puesto que ya se encontraban notablemente cómodos en la misma. Luego veremos que el capital usurario se va a transformar en el capital financiero, que a día de hoy, desde luego, tiene una dinámica muy diferente y sí le interesa, en cierta medida, inmiscuirse en los procesos laborales. Es decir, participar de la extracción de trabajo ajeno. Ya no es vivir solamente de las rentas. Se nos habla también del capital comercial, el cual se identifica como una de las formas originarias del capitalismo. Ojo, una de las formas, no la única. Pero sí que es notable que se hable de aquí de la compraventa, del mero hecho de comprar mercancías y vender mercancías con la búsqueda de un beneficio en ese proceso el cual evidentemente por sí mismo no es productivo. Luego podremos ver que se le añaden elementos laborales que sí son productivos, pero que en esencia no es productivo. Pues al no ser un proceso que se inmiscuya tampoco por sí mismo en
en el proceso laboral, sino que obtenga sus ganancias, su beneficio de una compraventa que está basada en las diferencias de precios, digamos, entre localidades, y que por lo tanto no representa una creación de riqueza, sino en todo caso una apropiación a través de esas diferencias existentes, pues no representa como tal un proceso revolucionario, una forma revolucionaria, porque como ya digo, no se va a meter a esas problemáticas del proceso laboral para crear esa diferencia entre trabajo pagado y trabajo impago. Representan ambos dos formas secundarias del capital, es decir, son formas que existen en el capitalismo y que tienen un papel importante, y formas de transición, en el sentido de que son formas previas, pero que también van a jugar un papel en esa acumulación originaria que va a permitir dar paso a el capitalismo completamente desarrollado. Y hasta aquí llegaría la presentación que he preparado. Entiendo que hay elementos que no he recogido porque yo mismo sé lo que me he dejado en algunos sitios. Ahora, si tenéis dudas, pues planteadlas. Primero, si queréis hacer una ronda con los presentes y luego pasamos a ver quién a través del mundo digital nos quiere comentar algo. Que no tienen por qué ser dudas, también cuestiones que no se han abordado y pues también entraremos en un momento en un tipo de debate. Entonces, pues nada, le doy la voz a los presentes y luego pasaremos a los no tan presentes. Bueno, yo voy a empezar por el final. A mí estas 5 páginas de la subsunción formal del trabajo me parecen muy importantes. Primero, un comentario crítico, porque si no hay crítica, no hay desarrollo discursivo. No es la subsunción formal la única que tiene una cuestión de escala. Lo dice en la página 55, perdón, en la página 57. Lo que distingue desde un principio al proceso de trabajo subsumido, aunque solo sea formalmente en el capital, y por lo tanto que lo distingue tal, es la escala en que se efectúa. O sea, el tema de la escala es fundamental en toda forma de subsunción. Cuando todavía no hay un proceso capitalista de producción y, por supuesto, cuando hay un proceso capitalista de producción. Pero digo que estas 5 páginas me parecen muy importantes en el contexto del debate sobre la transición al capitalismo, que creo que en el capítulo de la acumulación originaria del capital no queda claro. Y por eso ha dado lugar al famoso debate sobre la transición del feudalismo al capitalismo. Aquí nos está diciendo varias cosas. Primero, que para que exista la relación capitalista, no hace falta que exista un proceso de producción capitalista. Eso es importante. El proceso de producción capitalista requiere la separación de los trabajadores de los medios de producción, la conversión de los trabajadores en todo lo que hay explicado antes, en trabajadores asalariados, el dominio de en el intercambio de los medios de subsistencia sobre el trabajo vivo y en el proceso de producción, el dominio del trabajo objetivado sobre el trabajo vivo. ¿Entiendo? Estabas hablando de la transición del feudalismo al capitalismo. Aquí muchas veces se dice que la acumulación originaria es un proceso por el cual el capital se acumula la masa de oro necesaria en manos normalmente de los comerciantes y los terratenientes, que se convierten en capitalistas. Cuando montan las fábricas, compran máquinas y contratan obreros. Y ahí empieza el capitalismo. Aquí nos está diciendo que no. Que puede haber capital sin capitalismo. Y que de hecho, históricamente, lo dice la cita que pone, por cierto, la cita del traductor de Pedro Oscaro, que es el que pone las citas a pie de página, salvo que sean de la edición en ruso. Esta no es de la edición en ruso, luego la ha buscado el propio Pedro Oscaro, el traductor, que dice, al final,
que la segunda supone, por lo tanto, un modo de producción específicamente capitalista, que con sus métodos, medios y condiciones no surge y se forma naturalmente si no es sobre la base de la subsunción formal del trabajo. Es decir, está diciendo que en el proceso de transición, tú lo has señalado, a estas formas de capital sin capitalismo, las llama formas secundarias y de transición. Son, en términos históricos, el fenómeno de aparición del capital, de la relación sin modo de producción capitalista. Ya dice que comienza en el siglo XVI, otra cosa interesante, al final de la página 57, la cual se hace el modo de producción en condiciones históricas por demás favorables, como en el siglo XVI, cuando la escala de la producción se puede ampliar y puede intervenir el usurero, adelantando medios de producción, y el comerciante adelantando medios de producción y reclamando una participación en el excedente, es decir, una plusvalía. Por tanto, creo que estas páginas, si se incorporan a ese debate, claramente orientan hacia una de las interpretaciones, cuál es el proceso histórico. Y también otro debate que hay sobre el capital, si el tema de la plusvalía absoluta, plusvalía relativa, si la relación mercantil simple hace referencia a una fase histórica o es simplemente un criterio teórico, una simplificación teórica, para luego explicar la relación mercantil más compleja. Pues, y yo creo que esto aclara bastante. Decir una cosa a lo que tú comentabas, y es que sí, evidentemente son formas secundarias y transitorias, y evidentemente existe relación capitalista antes de... Continuando, vale. Que sí, que evidentemente existía formas de relación capitalistas previas al capitalismo, pero ojo, dice, yo hablaba de génesis, habla de formas originarias, pero no de formas completamente desarrolladas. Es decir, sí, ¿no? Evidentemente existe capitalismo previo a que el capitalismo sea una forma de dominación, pero son formas sin un desarrollo completo, ¿no? Que se van a desarrollar más adelante cuando precisamente el capitalismo influye en este proceso laboral y le pueda dotar de esas escalas y de esas transformaciones en la propia técnica productiva que le son tan particulares. Y luego, con respecto a otro elemento que comentabas, al cielo, que era este de la escala. Hay un momento dado en el que Marx habla aquí de que el trabajo tiene que ser de forma continuada, de que su capital tiene que ser suficiente para poder continuar produciendo, empleando al obrero y empleando los medios de producción, aun cuando no haya vendido sus mercancías. Es decir, aun cuando no haya terminado de validar su proceso de acumulación. Es decir, todavía no ha realizado la venta de las mercancías, por lo tanto, todavía no ha defluido a él el plus trabajo extraído en forma de plusvalía, o en este caso de ganancia. Entonces, eso me parece muy importante, es decir, hay una masa crítica a partir de la cual se puede, digamos, explotar trabajo enajenado, o sea, el trabajo asalariado, y poder desarrollar la actividad capitalista. Y esta masa crítica se vincula con lo que yo comentaba anteriormente del debate este que había de si los obreros tienen capacidad de ahorro. Hombre, pues sí tienen capacidad de ahorro, y en ese sentido pueden ahorrar y pueden invertir, pero su inversión no va a alcanzar, su ahorro no va a alcanzar la escala necesaria para que ese mismo ahorro se convierta en capital. Así que de nuevo volvemos a esta idea de que los desposeídos no tienen la posibilidad o tienen una posibilidad muy, muy, muy limitada de que sus ahorros, de que su dinero se convierta en capital. Así que no podrán beneficiarse de este sistema. Y esto además, con el capitalismo en su desarrollo moderno, se vuelve todavía más difícil, porque esa masa crítica para tener algo que se considere capital, pues es todavía mayor, es más difícil de alcanzar. Que por cierto, había otro elemento que me parece muy interesante y no lo había comentado, pues porque lo he saltado, que es en la página 48 y 47, 47, 48, la penúltima cita, que está con dos asteriscos, en la cual nos habla de Estados Unidos e Inglaterra.
Y nos dice algo muy interesante, y es que en Inglaterra el capital tiene muchas más dificultades para introducirse en ciertos procesos laborales como el de la charcutería o la zapatería, la producción de zapatos o la carnicería, porque están mal vistos socialmente. La gente con dinero quiere aparentar ser lo que eran los antiguos señores, es decir, quieren aparentar ser nobles. Y por lo tanto, está feo que estos nuevos ricos, estos snobs, participen de procesos laborales que están socialmente mal vistos. Porque en la sociedad van a ser desdeñados por sus compatriotas o sus congéneres, mejor dicho, explotadores, por sus congéneres capitalistas. En cambio, en Estados Unidos, que es un estado de formación bien diferente, tiene una mente mucho más abierta en cuanto a la versatilidad del trabajo y ven claramente cómo todos los trabajos pueden ser igualmente respetables porque lo importante es que cada trabajo contiene riqueza social, es decir, que puede contener trabajo enajenado en el caso concreto del capitalismo. Y esto además lo vinculo con esto que comentaba Joaquín del trabajo de los esquemas de reproducción simple y esta idea de que hay relaciones de producción capitalistas antes del propio capitalismo, en la medida en que seguramente en Estados Unidos no tenían estos prejuicios, pues por no ser un país eminentemente feudal, pero sobre todo por ser un país eminentemente constituido por funciones de producción asimilables a lo que luego sería el capitalismo desarrollado. Es decir, formas, muchas de las cuales son formas originarias de la forma de producción capitalista. Pequeños productores que entrarían en esa idea, productores pequeños y libres, que es lo importante, donde la tierra es libre. Son muy fundamental para la constitución de los Estados Unidos, que, bueno, pues representan pequeños capitalistas en potencia, que representan esos esquemas de reproducción simple que luego con la vuelta de tuerca de la acumulación originaria, pues ya cambiamos de escala y cambiamos de lógicas dentro del capital. Por cierto, que en esa misma cita, la palabra versatilidad del trabajo que emplea Marx es lo mismo que la famosa flexibilidad que se promueve como si fuera el gran descubrimiento del capitalismo del siglo XXI y de los tecnócratas de la Unión Europea. Y de, no, que el trabajo tiene que ser flexible. Oiga, el trabajo asalariado, por definición, y esta cita lo muestra, es desde su origen flexible. La flexibilidad que, por cierto, es atroz para la clase trabajadora, que le somete a cualquier tipo de deseo del capitalista. Pero bueno, pues, evidentemente estas páginas tienen muchísima relación con el capítulo originario. Con el capítulo de la acumulación originaria. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda o aporte? ¿Alguien que esté por allí en el mundo virtual? María. Venga, Enrique, cuéntame. Voy. Si puedes poner la cámara, ya nos haces un favor. A ver, no tengo cámara. Pues Perdón. entonces nada, coméntanoslo. Voy a conseguir una para que me vean. Bien, me parece, o sea, me brinca, confieso que me brinca y quizá no me ayuda mucho el comentario de Joaquín para entender la parte que hemos leído. Me parece que con todo respeto a Joaquín, o no sé si fue Joaquín o quien intervino, me confunde. ¿Por qué? Porque esta parte del texto de Marx quiere ser muy clara para explicar, sobre todo cuando habla del carácter del capital, página 38. Cuando dice, no es que sea dinero, ni que sea mercancía, ni que tenga valor de uso, ni que sirva de medios de subsistencia, sino porque se enfrenta al trabajo vivo, a la capacidad de trabajo, al trabajo objetivado. Eso es lo que lo define como capital. Marx es muy claro en ese sentido, explica en un momento dado por qué el dinero no es capital y explica por qué en un momento dado la mercancía como tal tampoco lo es, sino lo es
en el momento del proceso, en el momento en que se enfrentan tanto dinero, mercancía, medios de producción, medios de subsistencia, con la capacidad de trabajo. Trabajo objetivado, dice Marx. Entonces, este comentario respecto al modo de producción feudal, eh, digo respetuosamente, creo que un poco me confunde. Gracias. Es que respetuosamente me parece que no es eso lo que dice Marx que es el capital. Dice efectivamente que es una relación social, pero por la cual todo el proceso de trabajo se convierte en proceso de valorización. Es decir, por la cual el proceso de trabajo orientado a producir bienes útiles para satisfacer necesidades se convierte en un proceso de autovalorización del capital, de creación de plusvalía. Es decir, la relación capitalista existe cuando el trabajo, el objetivo del trabajo es no directamente satisfacer necesidades, sino producir plusvalía. Ese es el cambio en relación a esa forma eterna de organización del trabajo que dice que existe, pero que en la relación capitalista es específica. El proceso de trabajo se convierte en proceso de valorización. Y lo que nos está diciendo en estas páginas es que antes de que el proceso de trabajo se organice en función de la valorización del capital, ya existe unas formas transitorias, secundarias, que son el capital usurario y el capital comercial, que adelantando los medios de producción exigen a los trabajadores que no son trabajadores asalariados, pueden estar en un gremio o en lo que sea, les exige generar un excedente que se va a apropiar el usurero o el comerciante. Es decir, una forma transitoria y provisional, diríamos, de plusvalía. Y dice que eso existe históricamente. Es decir, que ese aprendizaje de los usureros y de los comerciantes es el punto de partida, o es la premisa histórica para que después el proceso de trabajo se organice como proceso capitalista, es decir, como proceso de valorización del capital. Todo él, y ya no de forma secundaria ni transitoria, sino como forma definitiva y completa. Por tanto, bueno, insisto, esas páginas son bastante más, en mi opinión, pero bueno, siempre se puede discrepar, obviamente, pero partiendo de la claridad del concepto. El capital es valor que se valoriza. Valor que cuando se expresa como dinero es 100 y mediante su conversión en capital, en el intercambio y luego en la producción, se convierte en 120. 120 unidades monetarias, porque se vuelve a expresar en dinero. Eso es el capital. Porque si fuera la relación entre el propietario y el trabajador, la relación feudal también sería el esclavista, también sería un capitalista, porque es el propietario del trabajo esclavo y no es capitalista, es esclavista. En eso estoy pensando. Cuando Marx habla de proceso de producción, dice, en el proceso real hay dos procesos. Ahí es donde el valor que se valoriza. Pero por un lado, habla del trabajo y de los medios. Y se detiene diciendo, no devienen por naturaleza en capital. Esa es mi duda o mi confusión. Le llama trabajo objetivado. Y después dice, el trabajo vivo, que es la valorización, que es el factor esencial, dice Marx, del proceso, que es el trabajo mismo.
es la explotación de la fuerza productiva. Y dice que es el producto específico que es la plusvalía. Entonces, yo un poco insisto, lo que Marx quiere en esta parte es que nos deje muy claro dónde está el capital, ¿sí? O sea, el capital no es tener dinero en la bolsa, ¿no? Ni tener guardado, como veíamos en el capital, no acumular, pues ahorrar, guardar, no es entrar en el proceso. Pero bueno, está bueno. Gracias. Es correcto, sí, sí. O sea, evidentemente la diferencia no está muy clara, por eso habla de fases secundarias y transitorias. Me refiero a que no está muy clara en el sentido de en qué momento la extracción de trabajo enajenado pasa a ser una extracción de producción capitalista, ¿no? Porque no siempre es así. Pero bueno, pues es lo que estamos diciendo. Hay una transición histórica para que se creen las condiciones para que el capital funcione completamente, y es la formación de un ejército industrial de reserva. Es la aparición de las clases trabajadoras como clases desposeídas. Este momento es fundamental. Evidentemente, en épocas plurales, en las ciudades y en algunos territorios, el trabajo podía aparecer como desposeído, como excedentario, y podemos encontrar formas de producción que se asemejan o que conforman esta forma originaria de la relación capitalista. No sé si me va siguiendo. ¿En esos modos de producción domina el capitalismo? No, pero encontramos pues algunos de sus gérmenes. Y algunos de sus gérmenes precisamente porque se dan esas características fundamentales que tú pues ya ibas indicando. Marx mismamente tiene comentarios que te has recordado específicamente sobre la clase trabajadora francesa, pero bueno, posiblemente encontremos muchos otros casos en los cuales, como hay poca fuerza de trabajo que aparece como mercancía, los productores, los trabajadores tienen un papel social muy importante, tienen un poder de negociación mucho mayor, porque todavía su fuerza de trabajo, aunque aparece como mercancía, es una mercancía poco abundante. Al ser poco abundante, disfrutan de cierto grado de monopolio. Y eso, pues evidentemente genera grandes conflictos con los propietarios, con los capitalistas incipientes o ya capitalistas. Entonces, yo creo que ubicar correctamente la aparición de esta clase de desposeídos es fundamental para distinguirla de otros modos de producción, donde el desposeído pues, puede estar sometido o vinculado al modo de producción fundamentalmente bajo otras lógicas, que al final es de lo que hablamos, ¿no? De lógicas de relaciones sociales. Espero que sirva esto para clarificar un poco más. Si queréis, continuamos con el debate, si no, pasamos a otras dudas o apreciaciones. Comenta quien quiera y cuando quiera. Ya había levantado la mano. Pues, sí, ciertamente, David. Coméntanos, por favor. Pues un comentario. Yo pienso que la gente que había participado ya en la lectura del libro 2 y el libro 3 es algo que ya habíamos visto, pero que aquí está muy cómodamente puesto, muy compacto en estas últimas 5 páginas que comenta Joaquín, ¿no? Y son, pues, como 3 momentos, ¿no? Por un lado, ese momento en el cual el capital está funcionando como capital usurario o capital comercial, obtiene una plusvalía, pero no para nada en la organización del trabajo, el momento de subsunción formal en el cual ya está organizando el trabajo y el momento de subsunción real en la cual ya se ha revolucionado el modo real de trabajar, ¿no? Entonces, pensar en estos tres momentos de forma tan nítida creo que es exclusivo de estas 3 páginas. A mí me queda una curiosidad que es, Marx dice muy de pasada que la reacción capitalista, que la transición se presenta más claramente en la relación con el capital comercial que con el capital usuario, o sea, la forma esta en la que un trabajo que se sigue realizando de manera tradicional está siendo dominado por el capital. Esto se ve más claramente en el capital comercial que en el usuario. Marx no nos explica por qué. Seguro que tiene está pensando en un montón de situaciones concretas en la India o donde sea, no sé, ¿verdad? Pero no nos lo dice. Igual releyendo el libro 3 del Capital, vemos por qué ve en la etapa del capital comercial una etapa más avanzada que la del capital usuario. No sé si es que el capital comercial intervendría más concretamente en los productores o les daría más directrices o más
estaría más encima de esos productores. Y es muy interesante que este primer momento nos dice Marx en puntos aislados, de manera esporádica, sin enseñorearse de la sociedad, hasta en las formas sociales más antiguas, ¿no? Está este primer momento que desde que surge el dinero, pues puede haber surgido en cualquier sociedad, donde sea posible, claro. Y luego están ya las dos fases del modo de producción capitalista, la de la subsunción formal y la subsunción real, ¿no? Que ya son históricamente pues, mucho más recientes. Luego también quería compartiros que, o recordar que Marx no hace distinción entre lo que nosotros llamamos modo de producción capitalista, ¿no? O sea, ese concepto de modo de producción, distinguiendo el modo de producción capitalista del modo de producción feudal, del modo de producción esclavista, emplea el mismo concepto cuando él habla de el modo de producir, por ejemplo, zapatos. Entonces, el modo de producción de los zapatos, el modo de producción capitalista, más usa el mismo concepto. A veces da lugar a equívocos, ¿no? Cuando dice Marx que no se altera el modo de producción, y ya se está dentro de un modo de producción capitalista, pero bajo una subsunción formal, se está refiriendo a que no se ha alterado la forma real del trabajo. Es decir, la forma en que se producen las tareas, las herramientas con las que se trabaja, etc., sigue siendo la misma. Por eso dice en un momento dado que no se altera en sí para sí el modo real del trabajo. También es interesante, en esto que ya hemos leído hasta ahora, Marx usa más de una vez la palabra real para calificar lo que en general conocemos como el trabajo útil, ¿no? O la forma natural del trabajo. La forma en oposición a la cuestión social. Al modo real, en el sentido de cómo se está produciendo el pan en el siglo XVI, con qué maquinaria, ¿no? Es el modo real de trabajar en la industria panadera, ¿no? O en la artesanía, en el artesanado panadero. Entonces, yo simplemente poner atención en eso, de cuando Marx hable de modo de producción, estamos atentos a si está hablando lo que nosotros entendemos como modo de producción en general, modo de producción esclavista, modo de producción feudal, modo de producción capitalista, o si más está hablando de algo que podríamos traducir también como el modo en que se produce, el modo en que se producen los zapatos, el modo en que se produce el pan, etcétera. Te voy a responder un poco, bueno, en orden, porque lo que comentas de la usura no solamente se puede referir a los casos que Marx conocía de la India o que incluso podríamos conocer a día de hoy o a principios del siglo XX, porque también hemos visto situaciones dramáticas de endeudamiento por parte de la población india, sino también a procesos que yo creo que eran conocidos a Marx como procesos y que son bastante estudiados por la historiografía, procesos de endeudamiento en regiones pobres de la Europa medieval que llevan a la desposesión de los campesinos libres de sus tierras y a la acumulación de estas tierras en grandes tenedores. Este como uno de los elementos de la usura. La usura empobrece, no genera riqueza. La usura ayuda a acumular tierras y bienes. La usura se dedica para salvar el año agrícola de alguien cuya tierra cada vez va peor o la de suplementar gastos de lujo de clases altas. Entonces, en ese sentido, la usura no ayuda a lo que viene a ser la producción, sino que, como el propio Marx dice, se aprovecha de la atrofia de esa misma producción, de la escasez de desarrollo de esa producción. Y como ya digo, pues genera situaciones de dependencia que en unos casos generan en la desposesión de antiguos poseedores y en otros casos genera una dependencia de los poderes institucionales que evidentemente le dan un papel político a los usureros pues mucho más relevante. Y claro, cuando las clases dominantes se alían con los usureros, o más bien al revés, ocurre que los usureros van a favorecer a estas clases dominantes que si son precapitalistas, pues a priori no tenemos por qué pensar que se van a poner del lado del capital que comienza con un papel revolucionario. Pero bueno, esto ya lo comenta Marx en el capítulo del libro tercero del Capital, en el que nos habla del capital dinerario y nos habla de cómo la usura es diferente del interés. El interés es un invento capitalista. El interés sí participa de la producción. Entonces vemos aquí como la usura es bastante negativa con respecto al desarrollo del proceso de producción capitalista. En cambio, el comercio tiene un papel mucho más progresivo en tanto en cuanto
el comercio acrecienta los mercados y el crecimiento de los mercados permite aumentar la posibilidad de producir. Si en el mercado exterior puedo vender mayor cantidad de productos, eso quiere decir, por una cantidad creciente de productos, eso lo que significa es que yo tengo vistas a producir más y a aumentar la escala de mi producción. En ese sentido, pues se nos aparece más directo, ¿no? Más evidente el papel transitorio que puede jugar el capital comercial en la aparición del capitalismo. Permite, por ejemplo, que los medios de subsistencia fundamentales para crear, desposeídos y sostenerlos, pues bajen de precio, no puedan ser más accesibles. ¿Por qué? Porque los mercados agrícolas pasan de ser locales a ser cada vez más regionales y a ser hasta internacionales, no nacionales e internacionales. Entonces, yo creo que ahí vamos viendo estas posibilidades, estas vías que el capital comercial puede aprovechar mediante el incremento del comercio. Y luego, con respecto a lo que decías de la subsunción real y de cómo el modo de producción capitalista pues, no tiene que ver con ciertos procesos laborales, pero puede terminar influyéndolo, ¿no? Yo creo que estas páginas son muy, muy ilustrativas de esta idea, de que evidentemente no, pues hay distintos modelos de producción, pero el modelo de producción capitalista al menos tiene la posibilidad de inmiscuirse en ese proceso laboral, de dar el salto a esa subsunción real, y yo creo que sobre este tipo de estudios que pudo haber hecho más la cuestión, ¿no? De cómo el capitalismo incidió en las formas técnicas de producir, tenemos en el libro primero pues el capítulo sobre la maquinaria. Tenemos primero un capítulo que nos habla de un capitalismo más básico, que es la manufactura, y luego ya pues pasamos a la gran maquinaria. Y evidentemente vemos cómo incluso procesos químicos, como es químicos y físicos, como es la generación de movimiento mediante el vapor de agua, que sería la famosa máquina de vapor de James Watt, bueno, pues es algo que ya preexistía el capitalismo, que es propio que hasta donde yo sé, ya lo empleaban los antiguos griegos y evidentemente se empleaba en la época en que aparece la máquina de vapor. ¿Qué es lo que hace el capitalismo? Pues por los propios objetivos de mejorar la producción y lograr este tipo de cambios en el proceso laboral. Pero hasta me atrevería a decir más, puesto que en el capítulo de acumulación originaria, el libro primero, tenemos que se nos habla de que las antiguas tierras de cereal se convierten en pastos, porque los pastos se pueden acumular, o sea, se pueden dividir en menos tierras y dar en alquiler a grupos de trabajadores de menor número, pero tener una ganancia importante porque hay un boom de la industria ladera. ¿Qué es lo que tenemos? Que lo que se está consiguiendo es un incremento de la productividad. Es decir, que ya las necesidades lucrativas, su fijación en el dinero, en la crematística, en el oro, van incrementándose a tal punto que algunos poseedores deciden cambiar las viejas formas de repartición de la tierra y de cultivo de esta tierra y de su uso para convertirlas en pastos, que se nos dice que no son beneficiosos en ningún caso para lo que es la nación inglesa, porque generan un montón de pobres y generan dificultades para la alimentación de la población, pero que son perfectamente funcionales en su objetivo de conseguir más dinero para esas clases que diríamos son precapitalistas. Entonces, ya vemos que incluso dentro de lo que empieza a ver una subsunción formal, también empieza a aparecer tarde o temprano cierta subsunción leal en el sentido de que se están operando cambios en el proceso técnico, en el proceso laboral. Y esto lo estoy ubicando en un proceso que es precapitalista o justo en los inicios del capitalismo, como es el caso que explica Marx en la Inglaterra, tardo medieval y ya capitalista. Entonces, bueno, pues creo que si sabemos entretejer estas diversas ideas con otros textos de Marx, pues encontramos un corolario muy interesante de esta transición, ¿no?, del feudalismo al capitalismo. No sé si tienes algo que aportar y si no, seguimos con los comentarios y dudas. Una idea muy breve, que me parece muy interesante también, justo en las últimas dos líneas que tocaba leer para hoy, la idea de que, así como el capital usurario y comercial históricamente han podido aparecer en épocas muy antiguas, se reproducen dentro del modelo capitalista de producción como formas secundarias de transición.
Y aquí también, por ejemplo, es interesante ver en cómo algunas ramas laborales que hasta hace un tiempo eran productores autónomos, ¿no? Van siendo cada vez más dependientes de un único cliente y al final acaban convertidos también en falsos autónomos, ¿no? O sea que esta misma relación la vemos avanzar en el seno del modo de producción capitalista. Y luego la otra cosa que también veía también interesante de recalcar es cómo Marx había comentado que hay formas de capital que pueden aparecer de manera esporádica sin enseñorearse de la sociedad en puntos aislados dentro de formas sociales más antiguas y cómo esto se relaciona con la primera frase del libro 1 del Capital, ¿no? Sociedades aquellas en las que domina el modo de producción capitalista, que Marx sabe perfectamente que el modo de producción capitalista ni es exclusivo en la Inglaterra de la época, no todo está producido bajo relaciones de producción capitalistas, ni el capital ha surgido solo en las sociedades donde el modo de producción capitalista domina, ¿no? Entonces, eh, por eso el capital empieza así. En las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista, la riqueza se presenta como una enorme acumulación de mercancías. Porque de allí donde no domina, ¿no? Se puede presentar de otra manera, ¿no? Una acumulación, por ejemplo, de productos del trabajo colectivamente producidos, ¿no? Hombre, las formas que nos enseñaron me hacen pensar en ciudades comerciales que pueden existir en el medievo o en la antigüedad clásica, es decir, ciudades en las que predominaba este grupo de comerciantes y que en cambio pues, no han desarrollado una relación de producción capitalista, ¿no? Pues pueden llegar a tener un papel importante en la política y en la historiografía de ciertos grupos sociales, pero no necesariamente ya sea porque, como pasa en Italia, que lo describe más en el siglo VIII y octavo y noveno, quiero recordar, ya sea como en el caso italiano, donde no hay posibilidad de que se desarrolle el capitalismo tan pronto, o porque directamente ni siquiera esté amago de aparición, pues tenemos estas formas que son muy antiguas, ¿no? Como tú ya vas indicando, y que no necesariamente toman la sociedad bajo su dominio. Y con lo que decías de forma secundaria, señalar otro elemento que me parece importante en este debate que se ha producido en los últimos años sobre la financiarización del capital y si el capital financiero domina la sociedad. Bueno, aquí Marx parece que no nos da pistas en ese sentido, sino en el contrario, en tanto que asume que este capital usurario o esta usura en el capitalismo, como decía en el libro 3, se convierte en interés, es decir, se ve transformada por la lógica capitalista, pero sigue ocupando, según lo que aquí dice, una forma secundaria. Es decir, una forma incluso subsidiaria, ¿no? Que ayuda al capital, pero que no es la forma esencial del propio capital. Entonces, pues luego otro aporte más, digamos, a esta polémica. Eso, por mi parte. Si no hay más comentarios o palabras, creo que tampoco la hay entre los presentes, bueno, pues cerraremos la sesión. Recordar que la próxima sesión continuamos con el subapartado sobre la subsunción real del trabajo en el capital o el modo de producción específicamente capitalista, pues donde vamos a seguir incidiendo en estas ideas dentro de este capítulo sexto inédito del capital. Bueno, una última presentación de Joaquín. Para que la gente pueda reflexionar luego más tarde, por la noche, mientras apuesta aquí o a la tarde mientras pasean allá en México, la página 32. La idea de valor. La idea de valor. Dice más, ¿a qué se debe que la noción de producto se transforme súbitamente en la noción de capital? ¿A qué se debe que la idea de producto se vea de pronto como, no como producto, sino como capital? Dice, a la idea del valor. No dice a que el producto es el resultado de un proceso de producción en el que se ha añadido más valor y por tanto tiene un valor de cambio. No, no. A la idea del valor. Y luego explica, y es interesante, cómo surge una idea. ¿Cómo surge una idea? A la idea de valor. Esto significa, la idea de valor significa que para convertirse en capital, el producto debe haber pasado por una evaluación auténtica. Debe haberse comprado
o vendido, haberse discutido y fijado su precio por una especie de convención legal. Es decir, que no es la idea la que da lugar al proceso, sino que es el proceso en el que se genera la idea. El proceso de compraventa, el proceso de fijación del precio, el proceso por el cual sigue. Por ejemplo, el cuero que sale del matadero es el producto del matarife. El curtidor compra ese cuero y en el momento, al instante, lo aporta o aporta su valor a su fondo de explotación. Lo compra el cuero, pero él, en su idea, lo que ha comprado es capital. Para el trabajo del curtidor, este capital se convierte de nuevo en su producto. Bueno, este párrafo me parece interesante, pues, por ejemplo, para el seminario de la filosofía de la filosofía sobre la lógica dialéctica. ¿Qué es una idea? ¿Y cómo surge una idea? Pero esta cita es de Proudhon, ¿eh? No es de Marx. Oye, ¿no? No, cita 32, los dice. No. Sí, espérate. No, David, fíjate, la cita termina en el 32. Yo no queda claro, me parece a mí, si es de Proudhon o no. Evidentemente antes está hablando de Proudhon y de su profundidad, y entonces comienza la cita. ¿A qué se debe la noción del producto que termina en el párrafo? Por el trabajo del cultivador, este capital se convierte de nuevo en producto. Sí, está citando a Proudhon y lo que pasa es que el Escarón ha puesto una nota al pie de 32 para continuar viendo cómo Marx discute este fragmento en eso, en Producto y Capital, Valor y Capital, Proudhon en los Grundrisse. Pero esa nota es añadida por Escarón simplemente para profundizar. Tiene razón. De nuevo, ahora con otra perspectiva, pero también es fundamental para el debate del otro seminario. ¿Qué es una idea? Proudhon ya habló de capital y de fondo de explotación. Por cierto, hablando de idea, aquí en ese punto también me parece muy interesante la página 34, cuando Marx dice que la categoría de intercambio está aquí totalmente excluida. O sea, cuando se habla está hablando de intercambio equivalente cuando el capitalista compra la fuerza de trabajo, ¿no? Y ahí hay un intercambio de equivalentes, pues está en el mercado. En cambio, cuando nos adentramos al terreno de la producción, la idea de intercambio de equivalentes está totalmente excluida. Está, digamos que, fuera de lugar. Porque ya el capitalista compraba su valor a fuerza de trabajo, incorpora al trabajador al proceso de producción y allí nadie tiene que hablar. Allí la cuestión de equivalente o no equivalente está fuera de todo lugar. El capital va a usar esa fuerza de trabajo tanto como pueda. Luego la fuerza de trabajo también se va a organizar para ponerle límites al capital, ¿no? Y esto es lo que en el libro del capital más dice, que entre derechos iguales vale la fuerza, ¿no? Pero ahí la idea de intercambio equivalente, eso queda, dice más, ¿no? Totalmente excluida. Y aquí es un ejemplo de cómo una categoría eh, es una conceptualización de un proceso real, ¿no? Tiene que provenir, tiene que nombrar un aspecto de la realidad o una parte del proceso. Y aquí, en este punto, ¿no? En el terreno de la producción, ya no tiene cabida, ¿no? El intercambio equivalente es una cuestión del mercado, ¿no? No de la producción. Bien puede significar eso, o bien sencillamente que ahí no se va a meter no hay intercambio, ya está fuera de la circulación. Y como está fuera de la circulación, ya no hablamos de compradores y vendedores, pero evidentemente, ¿no? En el proceso, en ese segundo proceso de producción, cuando ya se consume el trabajo vivo, es indiferente lo que el trabajo vivo pueda rendir en términos de retribución. La retribución ha sido pactada previamente.
Entonces ahí no hay un intercambio, si se quiere, tal vez físico, ¿no? De fuerzas físicas, pero no hay un intercambio como tal entre capitalista y obrero. Sencillamente el capitalista ya es dueño del obrero y lo está consumiendo sin importar, digamos, cuál va a ser el resultado final, que eso sí que es lo relevante, entre el intercambio de capital y trabajo. Pero sí, lo que dices perfectamente, puede ser perfectamente. Vaya. Y luego, otro punto que también a mí me ha parecido muy destacable del capítulo, para los que andamos trabajando en la investigación de factores superestructurales, pues claro, pues toda la gente que se dedique a investigaciones de cuestiones relacionadas con la cultura, el arte o el pensamiento, que no podemos hacer ningún tipo de análisis serio sin el capital, ¿no? Y sin un análisis de la economía política marxista, pero que siempre eso es el punto desde que tenemos que empezar, pero todavía nos queda adentrarnos en nuestro terreno de investigación específico, ¿no? El de la historia del arte o el que sea, ¿no? Y en la página 48, que Víctor lo has comentado, la cuestión del pan, ¿no? La cuestión de cómo un factor, pues no sé cómo llamarlo, moral o tradicional, determina que la actividad productiva pues, no se revoluciona en esos factores, en esas ramas, porque por una cuestión de tabú, de clase, etc., ¿no? Pero aún así, la producción capitalista se abre camino a través del mercado con otras naciones que no arrastran ese mismo lastre moral para el modo de producción capitalista que está emergiendo, ¿no? Bueno, pues esto es, yo creo que es, en mi opinión, es interesantísimo cuando estemos analizando la historia de procesos culturales, pues tener en cuenta la forma tan diversa mediante la cual un nuevo modo de producción puede abrirse paso e ir generando paulatinamente formas no solamente formas de producción material, sino formas de producción ideológica favorables a sí mismo, pero que no tiene por qué ser automáticamente de la noche a la mañana, puede costar un largo proceso, puede apoyarse en otras naciones, como en este ejemplo, y bueno, pues me parece un ejemplo muy breve, pero inspirador. Efectivamente, y en otra parte dice, el capital arrasa con o se revela y destruye las barreras legales, geográficas y demás. Y además es algo que Marx dice en varias ocasiones, ¿no? Esto de que el capitalismo pues acaba sobrepasando estas barreras culturales. Pero como tú bien indicas, este no es un cambio de la noche a la mañana, es un cambio con fricciones, incluso yo diría con idas y venidas. Es decir, hay veces que formas de producción o intereses no capitalistas pueden tener oleadas de mayor peso y finalmente recaer entre la propia lógica capitalista. Y dentro de esta lógica, pues, como tú bien indicas, las diversas formas de cosmovisión del mundo, las diversas formas ideológicas de interpretar la realidad que influyen en este proceso de producción, también pueden, digamos, sobreponerse al capitalismo temporalmente y finalmente veremos si son derrotadas o no. Se me ocurre muy particular el caso de, por ejemplo, la teocracia iraní, cómo se come eso con la tendencia a la democracia burguesa del capitalismo, que bueno, también es discutible porque podría ser que el capitalismo le convenga tener democracias y dictaduras. Pero bueno, conforme con tu idea, solo ampliarla un poquito. No, pero que esto plantea otro problema, otra forma de enfocar el problema del famoso multiculturalismo, porque hay una cultura que se impone en todos los espacios geográficos del planeta, incluyendo con sus contradicciones en Irán, que es la cultura del capital. Marx dice que en ningún país como en Estados Unidos la gente es consciente que lo que va a obtener en última instancia es dinero. Y en ningún país como en Estados Unidos la gente está dispuesta a pasar de un trabajo a otro. Bueno, eso ya no es específico de Estados Unidos. Eso ocurre en China, ocurre en la India, en Nigeria, en México, en España y en Alemania. Está universalizado. Es decir, el capital ha unificado es la cultura global. El capital es la cultura global. Y el resto, las especificidades, pues son eso, formas tradicionales, antiguas, transitorias, subordinadas a la lógica del capital y a su cultura. Claro, pero esas especificidades, porque completamente de acuerdo en que hay ciertas lógicas del capital que se han universalizado, sino la lógica esencial del mismo,
Pero esas especificidades de las que estamos hablando, ¿en qué medida algunas son especificidades concretas del capitalismo y le son funcionales? Es decir, han podido surgir por diversidad ideológica o han podido surgir por condiciones materiales de dinámicas de centro-periferia, por ejemplo. Esas especificidades son, en cada caso particular me refiero, contrarias al desarrollo del capitalismo, con circunstancias al capitalismo, o son incluso funcionales. Es decir, pudiera ser que veamos que algunas pueden convivir con el capitalismo, pero van tendiendo a desaparecer. O podríamos ver como otras, que ni siquiera son tan culturales como circunstanciales, se van incrementando y lo que representan son, por lo que ya digo, circunstancias específicas del capitalismo. Ejemplo, cierto tipo de democracias burguesas con un tipo de corrupción diferente al tipo de corrupción que te puedes encontrar en un país en vías de desarrollo de África subsahariana, donde vas a tener unos incentivos a cierto tipo de dinámicas político-sociales diferentes a los que existen en los países del centro capitalista. ¿Quiere decir esto que unos sean buenos capitalistas y otros malos capitalistas? No, quiere decir que son capitalismos diferentes conviviendo en un mundo multicapitalista, digamos, ¿no? Con distintos grados de desarrollo del capitalismo que conviven y que son los unos funcionales a los otros, es decir, se retroalimentan. Bueno, el capitalismo es esencialmente el mismo en todas partes. Esencialmente sí, luego No, ya... no son capitalismos diferentes, son manifestaciones diferentes del mismo fundamento capitalista. Claro, no son capitalismos diferentes, son variedades de capitalismo. O sea, hay un capitalismo y luego este capitalismo tiene variedades. Sí. Evidentemente, la circunstancia fundamental del capitalismo, que es la producción de mercancías para tener una plusvalía, y la producción de estas mercancías comprando trabajo como mercancía, es decir, comprando capacidad de trabajo, del trabajo como tal, que son los dos elementos fundamentales de la relación capitalista, eso está en cualquier sitio, sea dictadura, sea país no laico sino religioso en su forma de gobierno, sea lo que fuere, sean asiáticos, europeos o subsaharianos. ¿Alguna otra circunstancia? Bueno, pues con lo que considero que ha sido un rico, interesante debate o diversos debates que hemos tenido, quedaremos a la espera de continuar y de seguir leyendo este texto hasta adentrarnos en los Grundrisse.